Muchas bendiciones, el Señor les bendiga a todos quienes están o van a estar acá en este programa. Mateo capítulo 9, versículo 32 al 34, dice: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Muy buenos días, hermanos, a todos ustedes, mis amigos, a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Y muchas gracias por estar y por compartir este mensaje en sus redes. También decirles que he subido estas predicaciones en mi canal de YouTube. Ustedes lo pueden encontrar como PS Juan Farrugia. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio de nuestra serie El Reino en Acción, donde hemos venido exponiendo detalladamente los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. Y bueno, hoy llegamos al último milagro de una gran sección, ¿no? Antes de que Jesús envíe a sus discípulos a la misión en el capítulo 10. Es decir, lo envía a hacer la práctica de lo que ya han aprendido y con la autoridad de Él y con la unción, obviamente, que le entrega sobre ello. Dios mediante, a partir de la próxima semana vamos a entrar entonces en este tema con el que vamos a ir viendo de la misma manera, paralelamente, el gran tema de lo que es el llamado, ¿no? El llamado al ministerio, el llamado a servir, y espero Dios mediante de que podamos hacerlo juntos y continuar viendo y descubriendo acá en este Evangelio de Mateo lo que este escritor quiere dejarnos. Mateo tuvo un objetivo claro al escribir este Evangelio. Pero antes de entrar en el tema de hoy, por un momento vamos a mirar hacia atrás. Porque Mateo no reunió estos relatos al azar, ¿no? Y no escribió tampoco un diario cronológico de milagros inspirados por el Espíritu Santo, sino que Mateo los ordenó cuidadosamente para responder una sola pregunta. Y la pregunta que Mateo quiere responder es: ¿quién es Jesús? Así entonces, Mateo nos muestra que Jesús, mientras se mueve de un lugar a otro, responde esa pregunta: ¿quién verdaderamente es Jesús? Y Mateo, el evangelista, también va describiendo cómo Jesús está formando los discípulos. Y esto es muy importante para quienes hoy tienen justamente la responsabilidad de discipular a los nuevos creyentes que llegan a sus iglesias. Después de muchos años que estuve estudiando materiales de discipulado, escribiendo materiales de discipulado, enseñando, recuerdo preparamos un excelente material de Endiva con el pastor Andrés y la hermana Nati. Preparamos esos materiales con mucho amor y yo sé que muchos pastores en distintas iglesias lo hacen de esa manera. Bueno, como uno es más viejo, va cambiando y cambia de posiciones, sus opiniones. Y yo creo que 100% que ir a los pies de Jesús, ¿no? Ir a los pies de Jesús. Conocer cómo Él se relacionó con sus discípulos. Escucharlo, la manera en cómo Él estuvo enseñándoles. Vamos a llegar a la conclusión que es el mejor método, ¿no? Y es el método más conveniente y más seguro. Saludos a reverendo Josué, gracias por los saludos, estoy leyendo ahí. Gracias, bendiciones para ustedes también. Entonces, si usted está pensando preparar un material para discipulado, mire, hágala mejor, vaya y comience a compartir el Evangelio de Mateo desde un comienzo. Y ahí va a experimentar un gran material de discipulado. Mateo nos muestra que sus discípulos, que los discípulos del Señor,
no están asistiendo simplemente a una escuela de teología, ¿no? No se han acercado a él como muchos se acercaban a diferentes maestros, rabís en ese entonces, que también andaban con sus discípulos y comenzaban entonces largas charlas. Así no es con los discípulos de Jesús, sino que lo que va ocurriendo, están caminando detrás del maestro, están observando, están escuchando, están preguntando y están aprendiendo. Y junto al maestro, ellos ven cómo cada encuentro se convierte en una lección acerca del reino. Y es necesario también mencionar, por supuesto, que no todo lo que Mateo escribió fue lo que Jesús enseñó. Es decir, no todo lo que leemos en el Evangelio de Mateo es lo que Jesús hizo y enseñó, ¿no? Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30, escribe: hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y lo mismo se aplica obviamente al Evangelio de Mateo. Permítame entonces ahora recordar, y recordemos quienes han podido seguirme en todos los mensajes que he entregado, recordar brevemente el relato que Mateo hace a contar del capítulo 8. En el 8 del 1 al 4, ¿no? El leproso es el primer encuentro con el que Jesús va mostrando a sus discípulos la manera de atenderlos. Jesús tocó, ¿no? Tocó lo que todos evitaban hacer. Aprendemos que el reino no teme contaminarse con la miseria humana, porque el rey siempre trae limpieza donde otros solamente ven impureza. Eso es clave, sobre todo para quienes salen a la calle. En Mateo 8, 5, 13 conocemos la situación del centurión. Aquí Jesús respondió con una fe gentil. Acordémonos que un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Aprendemos que el reino no está limitado por la raza, tampoco está limitado por la cultura, tampoco está limitado por una nacionalidad. El reino avanza. En Mateo 8, 14 al 17 vamos a ver, y vimos la suegra de Pedro que es sanada por el Señor. Y aquí vemos que cuando Jesús sana, inmediatamente la consecuencia de esa sanidad es el servicio de esa persona. Y entonces aprendemos que la gracia recibida siempre va a producir servicio. Es una reacción de un creyente de servir a Dios. En Mateo capítulo 8, 18 al 22, el costo del discipulado, ¿no?, entró en tema. Jesús dejó claro que seguirle a él exige prioridad absoluta. El reino no busca admiradores, sino que busca discípulos. En Mateo 8, 23 al 27, nos encontramos con la tormenta. Y acá vemos que el rey habló y el viento obedeció. Y aprendimos que Cristo gobierna incluso aquello que nosotros no podemos controlar. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Mateo 8, 28, 34, los endemoniados gadarenos los salieron a encontrar después de que habían cruzado el mar de Galilea. Y acá los demonios reconocieron la autoridad de Jesús. Pero la ciudad, como un contraste, prefirió perder al Salvador antes que perder sus intereses económicos. Y aquí aprendimos que el reino siempre confronta nuestras prioridades. En Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, vemos este pasaje del paralítico. Jesús perdonó antes de sanar. Jesús perdonó antes de sanar. Aprendimos que el problema más profundo del ser humano no es físico, sino que es espiritual. Mateo capítulo 9, y seguimos avanzando. Del 9 al 13, el llamado de Mateo. No, llamado de Mateo. Jesús llamó ¿a quién? A un publicano.
a un hombre que era rechazado absolutamente por el pueblo judío por ser quien estaba trabajando, cobrando los impuestos para el imperio. Pero aquí aprendimos que el problema más profundo del ser humano, el problema más profundo es que transforma, ¿no?, a pecadores en discípulos. Jesús puede transformar a pecadores en discípulos. Jesús puede transformar a las personas que más rechazamos en sus discípulos. El problema del ser humano es que siempre discrimina en las cosas que ve. Pero Jesús tiene una visión diferente. Lo que ve en ese hombre ve una oportunidad. Y no se equivocó, porque gracias a ese llamado, gracias al llamado de Mateo, hoy estamos compartiendo justamente enseñanzas que Mateo registró para nosotros hoy. Aquel que era despreciado llega a ser entonces un hombre que a través de la historia, cientos, miles y millones de cristianos han sido beneficiados por este trabajo que Mateo hizo. En el 9:14 al 17 llegamos al tema del ayuno. Jesús declaró que el reino, no, el ayuno cuando está el esposo, para que se acuerden, ¿no? Y Jesús declaró que el reino no era un remiendo sobre una religión vieja. Había llegado a una nueva realidad. Me corrijo. Aquí ocurre cuando los discípulos de Juan le preguntan por qué los discípulos del Señor no ayunaban. Y entonces Jesús habla del esposo. En el capítulo 9, versículo 18-26, Jairo y la mujer enferma. El reino llega hasta donde termina la capacidad humana, ¿no? Ni 12 años de enfermedad ni la muerte fueron demasiado grandes para el rey. Y nuevamente seguimos viendo cómo Mateo sigue destacando la presencia del rey. Y otro aspecto importante que podemos observar es que Mateo va registrando conversaciones que ponen en evidencia que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios mismo. A veces cuando algunos intentan hacer alguna apología de la divinidad de Cristo con algunas sectas, entonces utilizan y dicen solamente podemos usar el Evangelio de Juan. Y la verdad es que Mateo nos va proporcionando mediante un relato muy, muy detallado de que realmente Jesús es Dios. Jesús es Dios. En Mateo 8, versículo 2, entonces el leproso dice que se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Esa expresión de Señor no es como lo usamos nosotros ahora en los saludos del Señor tanto. No, Señor es curios, un reconocimiento de la divinidad del Señor. En Mateo 8:20 Jesús le responde al escriba, más el Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan cuando vimos? Jesús está hablando con este escriba que le promete acompañarlo a cualquier parte, ¿sí? Te seguiré hasta donde sea. Y el Señor le hace ver de que no piense que va a tener la misma comodidad que tenía como un escriba que tenía una buena condición económica. Y entonces aquí el Señor utiliza un título y acude a Daniel capítulo 7. Y entonces dice, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces Mateo va dejando con claridad estas palabras. En Mateo 8:29, los endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan lo que le dicen a Jesús? Y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es decir, ellos hicieron una declaración acerca de la divinidad del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 6. Jesús respondiendo a los escribas le dice, y este fue muy bueno, ¿no? Para que sepáis, ¿no? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y aquí lo que Jesús está haciendo directamente, le está diciendo a los escribas, mira, para que se convenzan de quién soy yo, Él está hablando, ¿no? Él está, y los escribas comprenden muy bien, porque saben de memoria el libro de Daniel, y comprenden muy bien que esa figura se refiere a la persona de Dios mismo. Y Mateo capítulo 9, versículo 27, ¿no? Dice que le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ¿qué cosa? Ten misericordia de nosotros, ¿qué cosa? Hijo de David. Un título
muy especial dado justamente al Cristo, al descendiente de David, aquel que tendría un reino eterno. Bueno, y ahora llegamos al último relato del capítulo 9 y podría parecer simplemente otro milagro, pero Mateo está cerrando esta sección de una manera extraordinaria. Quienes han podido acompañarme han visto cómo Mateo va escribiendo, cómo va relatando y no podemos decir menos que esto, que cierra esta sección de una manera extraordinaria. Y leemos nuevamente, acá en el... Ahí necesitamos tener la Biblia más cerca. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta ubicación de este relato sabemos que es una inspiración del Espíritu Santo para Mateo, pero por eso es que Mateo está cerrando esta sección, ¿no? De una manera increíble. Veremos cómo responde acá. Y esto es lo que Mateo nos va a dejar. ¿Cómo responde el corazón humano cuando el reino pasa delante de él? Vamos a descubrir que delante del mismo Jesús, unos acercan personas al Salvador, otros quedan maravillados y otros endurecen más todavía su corazón. Y la gran pregunta que vamos a dejar en nuestra mente hoy es, ¿qué hacemos cuando el Rey pasa delante de nosotros? ¿Qué hace usted cuando el Rey pasa delante de usted? Entonces, me repito, vamos a ver unos que llevan personas a Jesús, otros que se maravillan del poder de Jesús y otros que tristemente endurecen su corazón. El primer punto es que el discípulo verdadero lleva personas a Jesús. Y puse una nota ahí que no es muy cómoda, ¿no? Quien no ha llevado personas a Jesús no lo ha hecho porque no es discípulo. Perdona si eso te ofende. Tal vez alguna persona nunca lo ha hecho. Tal vez no le han enseñado cómo hacerlo. Pero sabe que sí tiene la oportunidad de hacerlo. Mientras salían ellos, dice, versículo 32, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Entonces, este relato comienza con algo que podríamos pasar por alto. Porque dice, le trajeron, ¿no? Se refiere que Mateo no dice que esta persona vino solo, sino que le trajeron y alguien tomó. Se refiere a alguien. Alguien tomó, alguien vio la necesidad de este hombre que estaba endemoniado, que estaba mudo, y alguien creyó que Jesús podía hacer algo. Porque ese es el punto. Por alguna razón lo llevaron, ¿no? Le trajeron a Jesús. Y decidió llevar a ese hombre, o decidieron llevar a este hombre, no sabemos si era uno o varios, hasta Cristo. Este hombre ni siquiera podía pedir ayuda. No podía hablar, no podía explicar su necesidad. Otros hablaron por él, ¿no? Y eso describe perfectamente una de las tareas más importantes, mis amigos, de la iglesia. Nosotros no salvamos personas, téngalo claro. Nosotros no transformamos corazones, no expulsamos los demonios con nuestras fuerzas. Pero sí podemos hacer algo. Podemos llevar a la persona hasta Jesús, a los pies de Cristo. Hay padres que llevan a sus hijos. Hay abuelos que oran por sus nietos. Hay otros amigos que invitan a sus amigos. Hay creyentes que comparten el Evangelio. Hay misioneros que cruzan fronteras justamente para llevar a otros a los pies de Cristo. Hay pastores que predican todos los domingos y hacen el llamado. Y todo esto en esencia es hacer lo mismo que hicieron aquellos hombres. Es traer personas al Rey. Y quisiera hacer la pregunta, o otra pregunta, o varias preguntas que siempre estoy haciendo.
¿Quién te llevó a los pies de Cristo? ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? ¿Quién fue la persona que te trajo al Señor? ¿Te acuerdas del nombre? ¿Te acuerdas del día? ¿Te acuerdas del lugar? La persona que te habló del Señor. Y tal vez sería bueno, ¿cómo fue tu primera respuesta? Yo no les voy a compartir la primera respuesta de las dos primeras personas, pero los puedo nombrar, que fue Ismael Ramírez y Enrique Toledo en Blanco en los 80. Pero luego, gracias al Señor por la misericordia, en un campamento, Gonzalo Aliaga, mi amado hermano, mi padre espiritual, me llevó a los pies del Señor. Es importante que los recuerdes, los honres. Y es importante al mismo tiempo de que tú hagas lo mismo. Y yo quiero animarte que el evangelismo personal es una de las mejores herramientas para alcanzar las almas. Quiero animarte que salgas a la calle. Quiero animarte que tengas unos tratados, que los repartes. No importa si te rechazan, pero habrá un alma necesitada en medio de la ciudad. Eso es garantizado. Y gracias al Señor que hay varios ministerios que aún envían, imagínense, envían material, envían tratados gratis para que tu iglesia haga esta labor, porque son personas convencidas, ministerios convencidas, que invierten grandes cantidades de dinero justamente por el valor que un alma tiene para el reino. Si tienes necesidad de tratado, yo te puedo conectar con una buena organización. Así que si me dejas un mensaje por privado, yo puedo facilitar eso y ayudarte justamente para que tu iglesia pueda tener estas campañas de evangelismo personal o tenga una disciplina diaria, regular, de que cada creyente, donde quiera que esté, pueda estar llevando a otras personas al Rey. Versículo 33. Dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Mateo así narra con una sencillez increíble. Es impresionante. Y echado afuera el demonio, el mudo habló. Aquí no hay espectáculo, no hay ritual, no hay cámaras de televisión sensacionalistas mostrando estas actividades. No hay una lucha prolongada, donde las personas transpiran, se cansan, toman agua y siguen. No. Simplemente el demonio sale y el hombre habla. ¿Por qué Mateo cuenta algo así? ¿Sí? Preguntémonos. Porque quiere que comprendamos que el centro del relato no es el demonio. Muchos años atrás, cuando hubo todo un mover de la liberación, que pasó por ahí en América, Centroamérica, no voy a dar nombres, pero veían demonios en todos lados, algunos le comenzaban a tirar flechas, no se ría, pero es así. Y comenzó toda una casi adoración a las huestes demoníacas. Cuando simplemente la liberación no consiste en un ejercicio de un gimnasio, sino que en el nombre de Jesús hay poder suficiente para liberar a una persona que esté endemoniada. Así de sencillo. No hay una plataforma histriónica donde están todos ahí observando, admirándose, no. Porque el centro de atención siempre tiene que ser Jesús, y Jesús tiene que seguir siendo el centro de atención en todo lugar, en toda iglesia, en toda situación. No es el hombre, no es el supercapo que viene de algún lugar y que va a liberar demonios. Jesús es el que hace la obra. Por eso que no tenemos que permitir que ni nuestra predicación, ni tampoco nuestros dinamismos personales, nuestros carismas, que aparecen en los púlpitos, opaquen al Señor Jesucristo. La gente siempre tiene que quedar maravillada de que Jesús es el que hace la obra. Hasta aquí Mateo nos ha mostrado que Jesús tiene autoridad. Y ese es el énfasis. Nos mostró que tiene autoridad sobre la lepra, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza.
Y Mateo continúa sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la ceguera y ahora también sobre esta opresión que mantenía a este hombre cautivo. Porque no existe un rincón de nuestra existencia donde Cristo no tenga autoridad. Cristo tiene autoridad en todo lugar. Y esta es una voz también de esperanza. Porque aun si alguno estuviera enfrentando a una situación difícil que parece imposible, recuerda siempre esto. Jesús es el centro de todo. Nunca encontrarás un problema más grande que al Rey que servimos. Es por eso que es tan importante que te dediques a leer, a meditar, a observar este Evangelio y a ir paso por paso, porque eso es lo que Mateo quiere responderte. Quiere decirte, mira, este es el Jesús en quien tú crees. Este es el Rey en quien nosotros creemos. Y lo va mostrando con estos eventos, uno tras otro, y va diciéndonos a cada uno de nosotros hasta el día de hoy que todavía hay poder en el nombre de Jesús, que todavía hay poder en el nombre de Jesús, que todavía los dones existen, que todavía el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia física de hablar en lenguas, existe, que es para hoy, que todavía las sanidades existen. No te dejes acorralar ni atrapar por aquellos que están negando básicamente el poder de Jesús para hoy, porque en el nombre de Jesús sí hay poder, todavía sigue habiendo poder. Por eso digo, no existe ningún rincón de nuestra existencia donde Cristo no tenga autoridad. Y mi amigo, mi amiga, si tú estás enfrentando situaciones que parecen imposibles, lee nuevamente y revisa cada pasaje donde muchas personas estaban en una situación imposible, olvidados, sin compasión, sin esperanza, y solamente necesitaron estar cerca en la presencia de Jesús para recibir su sanidad, para recibir su milagro. Y eso es lo que Mateo quiere mostrarnos. Pero también Mateo quiere mostrarnos algo más, y tenemos que aprenderlo bien. 9:34. Pero, fíjense bien, ¿se acuerdan de las palabras, cómo empiezan los versículos? Pero, el contraste anterior, en el versículo 33, dice, y la gente se maravillaba en el 33, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Estaban maravillados de esta liberación, de esta sanidad que había ocurrido, de este milagro que había ocurrido. Están maravillados. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Versículo aquí 34. Pero, este desagradable pero. Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén. El Señor Jesús dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Gracias, hermano Gabriel. Pero, mientras la multitud dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, los fariseos responden, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es impresionante, sí. Vieron exactamente el mismo milagro. Pero la respuesta fue diferente. La diferencia no estaba en la evidencia, la diferencia estaba en el corazón de ellos. Y esto es algo clave. Y aquí Mateo nos deja una advertencia muy seria. Los fariseos conocían las Escrituras, ayunaban, oraban, enseñaban, pero habían permitido que sus tradiciones fueran más importantes que el rey. Habían permitido que su sistema religioso fuera más rígido, que ya no tenía espacio para reconocer la obra de Dios cuando ocurrió delante de sus propios ojos. Y eso sigue siendo un peligro para la iglesia hoy. Todos aquellos que promueven el cesacionismo
Es decir, que los milagros no son para ahora, sino que fueron solamente para la iglesia primitiva, son mentirosos y están endurecidos en sus corazones, tal como lo estuvieron estos fariseos. Ellos conocen la Escritura, ellos oran, ellos ayunan, ellos tienen título, son académicos, son intelectuales de la Escritura, pero no tienen el corazón sensible para mirar lo que Jesús puede hacer delante de sus ojos y niegan entonces con sus enseñanzas la gracia de Dios abundante que hoy sigue existiendo, no solamente para la iglesia, sino que para este mundo en necesidad. En la iglesia puede salir a la calle, puede ministrar a aquellos que están atormentados y endemoniados, puede obrar los milagros en el nombre de Jesús. Y cuando vemos a estos hombres religiosos, realmente solamente oramos para que el Señor tenga misericordia de sus almas. Podemos acostumbrarnos a veces tanto a nuestros programas, a nuestras formas, a nuestras tradiciones. Y lamentablemente muchas organizaciones religiosas, muchas denominaciones, entonces están a pie juntilla obedeciendo lo que el reglamento que ellos mismos han escrito dice. Y aceptan, y lo van poniendo en la cabeza de los nuevos creyentes, y lo van poniendo en la enseñanza de Jesús. Y entonces sus discípulos se transforman en seguidores de lo que la iglesia dice, lo que la denominación dice. Y no tienen entonces el coraje para decir, tú solamente debes seguir lo que Jesús ha enseñado y lo que la palabra verdaderamente nos enseña. La tradición es útil, ¿sí? Pero mientras permanezca sometida a la palabra. Pero cuando la tradición ocupa el lugar del rey, comienza la ceguera espiritual. Escucha bien, cuando la tradición ocupa el lugar del rey, comienza la ceguera espiritual. No nos olvidemos de esto. La religión sin Cristo siempre termina produciendo ceguera espiritual. Cuando la religión se preocupa de poner al hombre como el centro de todo, se produce la ceguera espiritual. Y usted dirá, ¿cuándo ponemos al hombre? Bueno, y hay muchos que utilizan nombres de hombres famosos o grandes maestros o grandes expositores de una determinada corriente teológica o doctrina y les siguen a pies juntilla y están todo el día reproduciendo sus mensajes y ellos no tienen nada en sí mismos. Son fuentes que no tienen agua propia. Y eso es lo que estoy hablando. Y eso es lo que finalmente producen y generan las sectas, porque transfieren la centralidad de la persona de Jesús a las necesidades del hombre. Arman herejías que giran en torno al hombre y no se sujetan realmente a la sana doctrina, como a algunos les gusta hablar, que por esencia debe ser siempre cristocéntrica. El rey al centro, el rey, la persona más importante, como ese corito que se canta en muchos lugares, Señor, tú eres la persona más importante en este lugar, pero también tiene que ser la persona más importante en tu vida, en mi vida, en cualquier iglesia, en cualquier líder, en cualquier visión, en cualquier programa. Jesús. Mateo está terminando esta gran porción de su evangelio para enseñar a la iglesia que antes de enviar a los discípulos al mundo había que asegurarse que supieran perfectamente quién era Jesús. Y este es un mensaje muy importante a quienes tienen un llamado a la misión de Dios. Tú no podrás salir de tu lugar hasta que no conozcas bien quién es Jesús. Y es por esto que más allá de algunos beneficios que se pudieran ver en métodos de evangelismo construidos con la sapiencia humana, mis amigos, nada reemplazará el entrenamiento único que Jesús mismo entregó a sus discípulos, encargándole a ellos para que, del modo que Él les enseñó, enseñaran a otros para transformar entonces a hombres y mujeres en discípulos de Jesús, a pesar de los años que han pasado desde que el Señor ascendió a los cielos. Para extender el reino
Solo necesitamos las instrucciones del Rey, porque nadie puede representar correctamente al Rey que todavía no conoce. Hoy, al mirar estos capítulos 8 y 9, descubrimos que cada milagro también sigue formando discípulos. El leproso nos enseña a acercarnos a quienes otros rechazan. Esto será el evangelismo en la calle. Si Jesús lo hizo, sus discípulos también deben hacerlo. El centurión nos recuerda que la fe rompe las barreras culturales. Yo iré, dijo Jesús, y sus discípulos también tienen que ir. La suegra de Pedro nos muestra que quien ha sido restaurado sirve. Aquel que el Señor llama y lo restaura, su misión de vida será servir al Rey. Y no solamente llegar a ser un miembro de iglesia acomodado donde solamente se disfruta de alabar, orar el día domingo y el resto de la semana se olvida de quien hizo la obra de sanidad en su vida. El escriba nos recuerda que seguir a Cristo tiene un costo. Si esto no es fácil. La tormenta nos enseña a confiar cuando todo parece fuera de control. No sé si a usted le ha pasado en su vida que de repente está todo fuera de control. Es como una tormenta grande. Usted tiene que aprender. Tenemos que aprender a confiar aún cuando todo parezca fuera de control. Tal vez ahora mismo está viviendo una situación donde está todo fuera de control. Mi amigo, mi amiga, confíe en el Señor. Ponga al Señor ahí en medio de la tormenta que usted está viviendo y confíe que el Señor puede detener esa tormenta. Los gadarenos, estos hombres endemoniados, nos preguntan, ¿qué estamos poniendo por encima del Señor? El Señor libró a estos endemoniados, pero esa población entonces prefirió velar por sus negocios. No tenían las prioridades correctas. ¿Cuáles son nuestras prioridades financieras? ¿Qué es más importante? ¿En dónde el Señor nos está llamando a invertir? ¿Solamente en nuestras cosas? ¿En lo nuestro? ¿O nos está llamando a invertir también en la obra del Señor? Nos está llamando a invertir en la vida de otros que tienen necesidad. Nos está llamando a invertir en aquellos que están sirviendo al Señor. A veces no hay prioridad porque no hay conocimiento. Cuando se conocen las obras que el Señor está haciendo a través de hombres sacrificados, de esfuerzos en países donde vivir. Hace poco un amigo de Nepal me manda una foto en una fila y me dice que en 15 días más va a poder tener entonces su balón de gas lleno, porque hay una carencia de gas allí en Dharan, Nepal. El paralítico nos recuerda que el perdón es la necesidad más profunda del ser humano. Mateo nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser llamado. El ayuno nos recuerda que el reino no cabe en una religión vacía. Jairo y la mujer enferma nos enseñan que Cristo sigue siendo suficiente cuando nuestras fuerzas terminan. La hija de Jairo había muerto. La mujer allí enferma por 12 años había perdido esperanza, había invertido todo su dinero. Pero Cristo sigue siendo suficiente en esas situaciones. Los dos ciegos nos enseñan que la verdadera fe ve antes de recibir. Porque los ciegos, antes de que recibieran la sanidad, ya habían declarado quién era Jesús. Por lo tanto, tenían una visión espiritual antes de tener una visión física. Y hoy este hombre mudo nos recuerda que la iglesia existe para llevar personas a Jesús. Que usted, cada creyente, cada individuo, cada hombre y mujer de fe, cada miembro de la iglesia, es un llevador de almas a los pies de Jesús. El Rey sigue teniendo autoridad sobre los demonios. Y debemos cuidar nuestro corazón para que ninguna tradición, ningún esquema doctrinal humano nos impida reconocer su obra. Y ahora la pregunta al final. Estoy casi terminando. ¿Con cuál de los tres grupos nos identificamos hoy?
con el que llevaban a Jesús, con los que se maravillan o con los que cuestionan. Mi oración es que el Señor nos encuentre siempre entre los primeros, ¿no? Que seamos una iglesia que acerca a personas a Jesús, no que las aleja. Una iglesia que proclama con humildad el poder del Rey, que el poder del Rey sigue existiendo hoy para la iglesia. Que no importa cuántos hombres que han levantado a los hombres digan lo contrario, pero la palabra es verdad. Y que cuando las personas miran nuestra vida y nuestro ministerio, no salgan hablando de nosotros, sino diciendo exactamente lo que la multitud dijo aquel día. Nunca hemos visto cosas semejantes. No porque nosotros seamos extraordinarios en ninguna manera, sino porque Jesucristo sigue manifestando su reino con poder, con gracia y misericordia, allí donde hay discípulos que lo obedecen y lo hacen conocido. Que el Señor, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, nos conceda el privilegio de seguir haciendo visible el reino en acción. El Señor les bendiga abundantemente este día.